15 de julio, después de esta resaca que se está viviendo, se sigue viviendo y que se seguirá viviendo durante bastante tiempo, estamos viendo que eso que se considera como buenos hechos, buenas palabras, buena conducta, sí, era como exactamente en el colegio que le ponían por debajo: su hijo tiene un buen comportamiento o su hijo no tiene buen comportamiento. Y evidentemente eso es algo que desde hace ya bastante tiempo ha pasado a la historia. Y yo, pues, como ya he dicho lo que tenía que decir sobre el asunto y no doy un paso atrás, se piense lo que se quiera pensar, me da exactamente lo mismo. Ya lo he dicho muchas veces que a mí lo que me importa es Canarias y que exista canariedad. Lo demás me trae sin cuidado, porque esté quien esté, da igual que esté quien esté, solamente va a mirar por los billetes que antes eran los billetes verdes y ahora son los euros. Bien, entonces hoy me voy a centrar en algo que no tenga nada que ver con eso, aunque siga habiendo su momento crítico, como es normal. Me voy a centrar en el barrio en el que nací, aquí en esta puerta, San Martín 34, en la partera de la calle de la Luna, que ayudó a mi madre a que me trajera al mundo, ¿no? Y me voy a centrar porque yo no les puedo hablar del 2 de diciembre de 1946 porque es cuando nazco, ¿no? Nace, y lo único que puedes hacer es llorar y pedir de tu madre pues el pecho para comer, después viene el biberón, pero a medida que vas creciendo, pues lógicamente te vas llevando por las instrucciones que te da tus padres y tus abuelos y tus tíos, ¿no? La familia. Y con los que más tienes contacto a nivel de niño es con tus primos hermanos que conviven contigo, ¿no? Y luego pues te sitúas en Santa Cruz en una zona, pero yo tuve que situarme en dos zonas diferentes, ¿sí? Porque mientras mis padres me crearon en el barrio del Toscal y nací en el barrio del Toscal, sin embargo, la parte de mis dos familias, Dorta y Unpierre, residían en la calle San Carlos en el Cabo. Ah, es complicado, bastante complicado el vivir en dos zonas, pero yo las viví en las dos zonas y por lo tanto, pues desde 1900, vamos a ver, 46, 47, 48, 49, 50, 51, con 5 años más o menos, ¿no? 51, 52, pues más o menos empiezo ya a tener recuerdos, ¿no? Empiezo a tener recuerdos de ambos lados. Y luego, lógicamente, yo veo una foto y sé quién es el que está en esa foto de mi familia, tanto de un Dorta como de un Unpierre. Sé perfectamente quién es, sé lo que aún por la parte de Dorta y por la parte de Unpierre estamos, y los que ya pues,
se han ido en el tránsito de vida, ¿no? Y aparte hay amigos y amigas de aquella época con los que compartías juegos, compartías tus andanzas y que la mayoría, por no decir todo, se ha perdido. Es decir, que tanto como los primos hermanos, excepto los dos que tengo en Cuba, imagínense lo lejos que están, aquí no sé nada de ninguno. No sé nada de ninguno, ni de Dorta ni de un Pierre. De ninguno sé absolutamente nada. Y de los amigos con los que jugué en la calle, las amigas con las que compartí pues las emociones de aquel momento, nuestras pequeñas golferías del momento, aquellas películas que nos empezaban a motivar a través del cine Toscal, del Parque Recreativo, de Royal Victoria, hasta que se abrió el Teatro San Martín, y personas que nacían en el barrio y que tú, como respetabas a las personas mayores, no se las podía tratar de tú, no existía el tuteo, todos eran usted. Y la forma de vestir igualmente era una forma de vestir con corbata, sombrero, traje, y tú como niño con pantalón corto y una camisita en verano y algo un poquito más abrigado en invierno. Pero digamos que los nombres esenciales del barrio, al ser tan pequeño, solamente tenías los cercanos, porque los que eran ya importantes y mayores, pues no tenías ni idea con esa edad. Empiezas a darte cuenta de esas personas a medida que vas tomando ya una altura de edad. Mientras tanto, pues sí, los ves pasar. Alguien importante como don Álvaro Rodríguez López, sí sabías quién era desde pequeño, porque pasaba en su Rolls Royce por la calle San Martín para abajo. Y los señores mayores se levantaban, se ponían de pie y se sacaban el sombrero, saludándolo, ¿no? Y las mujeres también se levantaban y agachaban la cabeza, en señal de respeto, ¿no? Pero recordar, pues recordabas a aquellas personas que visitaban tu casa, como podía ser, pues bueno, Basilio, Alfredo, Alberto, gente que vivía en el barrio o que en un momento determinado el régimen les dio una casa para vivir, pues ya fuera en García Cames, en Somosierra, sobre todo ahí, en esa zona de ahí es donde más vinculación había con estas personas, ¿no? Y digamos que trabajadores que trabajaban con mi padre ya desde el bar alemán, bar Atlántico, Corinto, luego el Gambrino, que fue anterior, después Gallo Rojo, la cafetería Roma, la sala Andrómeda del puerto de la Cruz, aquellas bodas a las que él acudía, aquellos cumpleaños con niños, hijos de gente apoderada, ¿no? De gente poderosa, a las que los, les hacía los convites, ¿no? Para celebrar los cumpleaños y las primeras comuniones. Y luego, pues claro, empieza a crecer el tema y, bueno, pues él, por su relación con don Federico Rodríguez Martín, pues lógicamente asume los mandos de las cafeterías Corinto.
y excepto la de la calle Sabino, Teobaldo Power, que antes de llamarse Corinto, pues fue Villa Nápoles y después Cuatro Naciones, pues lógicamente, pues todo eso, digamos que desde niño lo empecé a vivir. Pero claro, no sabía y aún no lo sé, y aún no lo sé, si el barrio del Toscal acaba en la Plaza del Príncipe o en la calle antigua del Tigre. No lo sé si ya la calle del Tigre pertenece con la iglesia del Pilar a la zona centro, no, y el lateral derecho de la calle del Pilar todavía pertenece al barrio del Toscal. Es decir, todavía no estoy demasiado centrado en el tema. Y en el barrio Caboyano, pues claro, mi niñez transcurría en casa de mis abuelos, en casa de mis abuelos maternos, los padres de mi madre, Chanita, pues tenía también pues toda aquella zona donde compartía especialmente con mi tío Julio Umpierre Reyes, compartía una serie de cosas que aprendía y además consumía, porque me llevaba a la calle San Sebastián, que era una avenida, no como hoy en día, que eso se lo cargaron, ¿no? Quitaron todo lo que era el centro, que era una avenida con su arboleda y eso. Y abajo pues había una casa de comida que iba a dar a Regla, a la plaza de Regla, donde estaba la sede de Real Unión de Tenerife, ¿no? Entonces allí pues aprendí lo que era comer, digamos, cuando ya se pudo comer, que se acabó la cartilla de racionamiento, se pudo comer pues aquellas papas arrugadas con mojo picón, toyo. Yo no era muy amigo de viejas, ¿no? Pero las comía. Y entonces diferenciar lo que era el mojo verde y el mojo rojo. Y la verdad es que, claro, con mi tío aprendí eso. Y luego aprendí una cosa que es a situarme en una zona intermedia. Aprendí lo que es ser neutral por obligación en aquel momento y luego ya por darme cuenta que es lo mejor que hay, ser neutral. Sí, porque en aquel momento mi tío era, bueno, mis dos tíos, mi tío fue presidente de Real Unión, mi tío Francisco Umpierre Reyes fue presidente de Real Unión con Guianse y además, no, mi tío Julio, pues claro, iba con los colores del Real Unión al ser del Cabo. Y claro, iba al estadio con él y resulta que él se ganó muchos adeptos en la grada de San Sebastián, porque era, digamos, la voz que más se pronunciaba durante los partidos, especialmente cuando jugaban contra el Toscal. Los partidos eran como en la época del rock, los misteriosos y los atómicos, o los misteriosos y los sombras, ¿no? Era esa pugna que había entre, vamos a ver, porque la pugna entre los misteriosos y los atómicos era una pugna normalita, porque entraba dentro de lo que era la gente que vivía en Taco y la gente que vivía en Santa Cruz. Es decir, más bien era una cosa normalita, pero ya con los sombras de las escuelas pías ya era una cosa entre poderoso y obrero. Era otra cosa diferente de la cual nos instruían las revistas que venían del exterior, que existía esa pugna entre la gente rockera de aquella época contra los ricachones. Bien, entonces, claro, en la grada, mi tío Julio a los árbitros los llamaba petudo o
métete el pito por donde te quepa y cosas de esas, pero a chillido limpio, ¿no? Y entonces, pues claro, yo estaba al lado de él y a lo mejor lo hacía por una jugada que hizo el Toscal, ¿no? O una falta que hizo el Toscal, o cuando la hacía el Real Unión, entonces, si el árbitro pitaba en contra del Real Unión, el hombre se disparaba, ¿no? Mi tío se disparaba. Y entonces aprendí a ser neutral. Porque él me decía, ¿qué te pareció? Y yo decía, algo entre murmullo. No decía nada, sino murmullo. Pero claro, después empecé a ser neutral en el sentido de que, bueno, cuando yo, pues ya estoy en el Colegio San Ildefonso, me dan la calificación de notable, mis padres ya no pueden soportar el pago del Colegio San Ildefonso y entonces pues nace esa cosa de saber dónde me pueden ubicar para seguir estudiando. Y todavía pues necesitaba hacer el ingreso de bachillerato, a pesar de las notas que ya me habían dado en el Colegio San Ildefonso. Y para entrar y examinarme del ingreso de bachillerato, pues mi padre, no sé quién le recomendó que fuera a casa de don Gregorio. Y en casa de don Gregorio, como ya lo he contado muchas veces, y ya digo que imagino que eso pertenecía a la zona centro, porque estaba Bellas Artes, estaba la Plaza de Irineo, Irineo González, después del Parque García Sanabria, ¿no? De la entrada del Parque García Sanabria por la zona de la calle Numancia, ¿no? Entonces me imagino que eso ya pertenece a la zona centro, ¿no? Ya eso no pertenece al barrio El Toscal. Pues en casa de don Gregorio, pues por una circunstancia en la que me vende un libro, no sé si fue 50 pesetas, 60, 100, no lo recuerdo. Sé que mi padre, que le costaba bastante ganar dinero en esa época, a pesar de ser el encargado del Bar Atlántico, pues vendió un libro allí y yo, pues sanón totalmente, le dije a un amigo que estaba en el instituto de Enrique Wilson, le dije, mira, ¿qué te parece el tema este del libro de geografía? Y me dice, no, no, es que este no es el libro de geografía. Este libro no es el libro de geografía, el libro de geografía es este. Y me enseñó cuál era. Entonces yo rápidamente le dije a mi madre, no a mi padre, a mi madre, mira, es que el libro de geografía me acaban de decir que no es el real. Y mi madre se lo dijo a mi padre. Y mi padre, cuando se enteró del asunto, me dijo, vamos. Y fuimos a casa de don Gregorio, al colegio. Fuimos al colegio. Mi padre entró por ahí para adentro. Don Gregorio se quedó medio en el aire y le dijo, enseñándole el libro, ¿cómo se ha atrevido usted a vender este libro cuando este libro no está homologado para el estudio? Y don Gregorio no sabía por dónde salir y mi padre le dijo, mire, devuélvame el dinero rápidamente, rápidamente. Claro, le habló con tanta fuerza y mi padre además, pues yo no sé, mi mano al lado de la de mi padre es nada. La mano de mi padre era una brutalidad. Estaba acostumbrado a meter la mano en el caldero con el agua caliente. Yo decía, claro, yo me quedaba en el aire, ¿no? El agua para saber si estaba caliente o no la metía dentro del caldero y cocinaba en el bar cocinaba aquellas cosas, tortillas, esto, lo otro, el pollo, no sé qué, y lo cocinaba
y con el agua y con el aceite hirviendo, y él le metía la mano y sacaba. Y yo le decía, pero ¿cómo es posible? ¿No se quema o qué? Claro, una mano bruta. De hecho, una vez se cortó el dedo, ¿no? Y él mismo se lo empató y se alió con cinta ahí, con esparadrapo, que se puso ahí mercurio cromo y se lo empató. O sea que tenía unas agallas que no sé, total que don Gregorio, pues yo no sé si estuvo malo del estómago durante un mes, ¿no? O 2 meses. Porque vamos, cuando vio que la mano de mi padre se iba hacia el cuello, digo, no, 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 espere, 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 espere. Cogió el libro, sacó el dinero, le pagó y dijo, perdone y tal igual. Y mi padre ni perdone ni san perdone. No le arreó de milagro, porque mi padre para arrear era un fiera, ¿no? Entonces, nada, salió y todavía en mi oído está el tintineo de la puerta, porque en aquella época las puertas tenían un tintín, ¿no? Que cuando usted abría la puerta hacía tin, 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 y avisaba que alguien entraba. No era un timbre, era un tintín como una campana, ¿no? Pues del portazo que le pegó a la puerta, yo creo que el tintineo duró, pero bastante tiempo en irse el tintintín, porque no le rompió la puerta de milagro. Cosa que a los alumnos, compañeros míos de allí del sitio, se alegraron una barbaridad, porque era una persona que tenía que estar amargada, ¿no? Porque usaba la regla y los castigos por cualquier tontería. De hecho, había un tal Raúl, que ya era bastante más mayor, que una vez se enfadó tanto que le dio con un tintero. Le dio con un tintero en la cabeza. ¿Sí? Porque antes los tinteros se empotraban en el pupitre para escribir con el plumín. No había llegado el bolígrafo todavía, el bolígrafo no había llegado. Había que escribir con el plumín o con el lápiz, claro, el lápiz sí, o los creyones para dibujar con colores. Entonces nada, de casa de don Gregorio, mi padre sabía por alguien del barrio que aquí vivía pues un señor de nombre Néstor, que terminó siendo un líder del Partido Socialista, cuando el Partido Socialista era el Partido Socialista nuestro que hay hoy en día, ¿no? Era el Partido Socialista, y entonces ese hombre, pues, vamos, era una persona que sabía de matemáticas una barbaridad. Y él se había mudado a la calle García Morato, porque al principio estuve viviendo aquí con Carmita, que era una chica que venía al estanco a ayudar a mi madre y venía aquí y tenía mucha relación conmigo. Se casó con ella y se fueron a vivir a García Morato, muy al lado de donde está el estanco. Y allí fue donde yo fui a aprender. Y allí este señor me enseñó lo que era no ya sumar y restar, que sabía, y dividirlo, sino las raíces cuadradas, claro, las cosas que yo pues no había asimilado, y me enseñó. Y yo me presenté al examen de ingreso y aprobé. Y entonces de inmediato me admitieron para entrar en el instituto de la calle Enrique Wolf, que había sido el colegio alemán y que hoy en día es un colegio de idiomas. Bien. Entonces, bueno, el primer año que curso allí no tengo ningún problema, ninguno en absoluto. Soy un chico disciplinado, como lo había sido en el colegio San Ildefonso, y no tuve ningún problema de ninguna clase. Pero cuando entré en segundo de bachillerato al año siguiente, un día, subiendo por la calle Numancia, uno de los colegas del colegio me dijeron, mira, todavía hay tiempo para entrar a clase, vente conmigo y entramos aquí, porque había unos recreativos debajo de donde está la entrada a las mimosas, que hoy ha cambiado bastante de cómo era, ¿no?
y se han construido casas y tal, y aquello no habían casas ni habían nada, sino eran todas a partir de la zona de la parte alta, donde en la parte alta de los recreativos había una cancha de tenis, y eso era una zona de privilegiados. Bien. Pero en la parte baja estaban estos dos señores que además tenían una, un puesto en la Rambla donde vendían también chucherías y cosas de esas, ¿no? Vendían caramelos, regalí, chochos, manices, tal. Y me dijo el chico, mira, vamos a jugar un partido de futbolín, que yo estoy acostumbrado a jugar a esto, y aunque, vamos, sea un entretenimiento y tú no sepas, porque no has jugado nunca esto, porque vamos a echar eso. Y no sé si era una peseta o media peseta, no recuerdo. Es decir, si era una peseta o media peseta lo que se metía, o una perra gorda, sería mentir, no me acuerdo. Él metió aquello, salieron las bolas y empezamos. Él sacó por aquel agujerito la bola y nada más sacar el agujerito por la bola yo hice tac y le metí un gol. Eso no le hizo mucha gracia. Metió otra bola, empezó a jugar y tal. Y yo, pues no sé, cogí todo por intuición, no era porque yo supiera, yo no había jugado nunca, ¿no? Hago así, con el jugador y la bola, y le meto el segundo gol. Él no se lo podía creer. Tercera bola, otro gol. Otra bola, otro gol. Porque se quedó medio cortado, ¿no? Dice, ¿cómo es posible? Tú has tenido que jugar a esto. Y yo le dije, no, yo no he jugado nunca a esto. Jamás. Es la primera vez en mi vida que juego a esto. Además ya va siendo hora de que nos vayamos a clase, ¿no? No. Volví a meter porque dice, no, es imposible. Y yo, vamos, te tengo que ganar. Volví a meter y le volví a ganar y volví a meter y le volví a ganar y perdí la clase. Perdí de entrar en el instituto. Me pasé toda la mañana jugando contra él y se iba aproximando gente porque, según decían, que aquel chico no había perdido partidos con nadie. Aquel chico era, digamos, el líder del futbolín. Y que una persona que no había jugado nunca le metiera unas palizas, pues no le sentaba bien. Y nos pasamos toda la mañana jugando y le gané todos los partidos. Pero no fui a clase. Al día siguiente de no haber ido a clase, volvió a decirme que volviéramos a jugar. Y claro, el que perdía era el que pagaba. Y yo decía, bueno, mi madre me daba un poco de dinero para ir al cine de las 4, al cine Toscal normalmente, a ver Marcelino Panivino, ¿no? A ver esas películas que estaban de moda, de Joselito y de El pequeño Ruiseñor y cosas así, ¿no? O aquellas películas del Zorro, que se llamaban en aquel momento Látigo Negro, ¿no? Entonces, pues nada, volví otra vez a jugar con él, le volví a ganar todos los partidos y luego ya la gente que estaba alrededor se empezaba a entusiasmar y decir, bueno, pues yo voy a jugar. Y entraba uno y le ganaba, y entraba el otro y le ganaba, y no perdía un partido. ¿Por qué? Pues no lo sé. No sé, no sé. Se me dio aquello sin haber tenido ningún tipo de experiencia previa. Bueno, y aquello se fue extendiendo de tal manera que venía gente incluso adulta, no chiquillos, sino adulta, venían a jugar contra mí.
Y se siguió extendiendo el asunto, pero enorme, porque no había quien me ganara. Pero mientras eso sucedía, yo no iba a clase. De hecho, incluso por amigos, digo, por amistades, no sé qué, vino gente de Las Palmas y vino gente de otras islas y yo a jugar contra mí, aquello. A mí aquello me alucinaba, ¿no? Y además me daba lo que es el idiotismo del niño, ¿no? Hombre, no haya nadie que te gane, era como una cosa que te elevaba, te elevaba la moral, bueno, te hacía un superhéroe, ¿no? De los colorines, del Capitán Trueno, del Jabato y de esa machangada de la gente joven, ¿no? La gente que no tiene ni dos dedos de frente. Total, que no había quien me ganara. Bueno, yo nunca perdí allí. Lo que perdí fue que un día pasó un señor que era amigo de mi padre y me vio jugando allí y le comentaron lo que estaba sucediendo. Inmediatamente se lo dijo a mi padre en el bar Atlántico, se lo dijo, mi padre se lo dijo a mi madre y mi madre fue al instituto de Enrique Wolfson. Y la persona que le salió fue la señorita Adela, que era mi profesora de literatura, de gramática. Y entonces le dijo, mire, su hijo por aquí hace, bueno, no viene nunca, está borrado de lista, no presentado, no presentado. Yo no sé lo que hace su hijo, pero aquí no viene. Mi madre se quedó alucinando, ¿vale? Se quedó alucinando. Y entonces se lo dijo a mi padre. No, es que él no figura en nada. Incluso llegó a hablar con don Antonio García Frescas, que era el profesor era profesor de matemáticas. Y dijo, no, si aquí no figura. Y de hecho, mi segundo curso de bachillerato, cuando llegaron las notas finales eran no presentado, no presentado, no presentado, no presentado. Claro, no presentado. En lo único que yo tenía constancia era en inglés. El inglés era algo que me motivaba por el tema de mi afición desde 1955 al rock. Y como ya digo, ¿no? Yo fui a Música y Labores, que estaba en la calle Suárez Guerra, ¿no? Y compré este librito, un diccionario de inglés. Y según escuchaba la música que me traía José Guillermo Rodríguez Acosta, yo empezaba aquí a buscar porque no solo este diccionario era con la palabra exacta, sino que además venía con la pronunciación. Y claro, yo ponía el oído y según lo que oía pronunciar, lo buscaba aquí. Tardaba, sí, pero al final lo encontraba. Y yo en un papel aparte iba apuntando lo que aquello quería decir y cómo se pronunciaba. Y eso fue lo que me fue dando el conocimiento de ir sabiendo palabras sueltas, no frases, sino palabras sueltas en inglés. Eso fue lo que me dando. Y claro, la profesora de inglés a mí no me podía suspender, en absoluto. No me podía suspender. Pero el resto de asignaturas, de primero, de segundo de bachillerato, era no presentado, no presentado, no presentado. Total, que mi padre, bueno, pues se mosqueó, como era lógico y natural, y me volvió a poner en casa de Néstor.
Y en casa de Néstor había también una chica que, digamos, era muy guapa, se llevaba muy bien conmigo, yo me llevaba muy bien con ella y además no entendía cómo a ella la habían suspendido, cuando ella era una chica que sacaba todos los problemas y todas las cosas y hacía todo perfecto, ¿no? Pero al salir de allí dentro de García Morato, del sitio de Néstor, me encuentro con un chico que lo llamaban y lo llaman el Cala, ¿no? Que después lo volví a conocer de mayor. Pero en aquella época parece que era el terrateniente de la zona, ¿no? Y entonces me paró y me dijo, ¿qué te llevas tú con esta piba que es mi novia? Esta chica está estudiando aquí conmigo. Y yo qué tengo que ver con ella. No tengo que ver nada con ella. Pues ándate con ojo, ándate con ojo porque te estoy acechando, te estoy calando. Me quedé en 33, ¿no? Pues claro, yo siempre huía de lo que eran los debates. Además, ya había tenido el problema, más pequeño aún, de aquellas guerrillas que hacíamos entre la gente de la calle San Martín, San Miguel, Santiago, incluso San Francisco, la calle La Marina, San Isidro, todas esas calles, ¿no? El Saludo. Y nos íbamos a guerrear a la pedrada con los de la calle La Luna, que por eso yo he contado que muchas veces fui a la Casa Socorro a que me pusieran puntos en la cabeza, porque las pedradas eran pedradas. Y esas eran las guerrillas que hacían. Pero eso ya había pasado de la historia cuando ya estaba en el instituto. Total, que este señor, Néstor, que vamos, un lumbrera, me preparó y me presenté en septiembre con todas las no presentadas, menos en inglés, que ya pues lo tenía claro, ¿no? Y aprobé todo, sí, lo aprobé todo, lo aprobé todo. Pero, ¿qué pasaba? Pasó que aunque tú tuvieras, digamos, el beneficio de haberlo aprobado todo, la cuestión es que existía, no sé, hoy en día cómo es el asunto, ¿no? Porque todas las cosas han cambiado tanto. Existía el que tú eras, digamos, contrario a aquellas decisiones paternales, ¿no? En las cuales tú querías ser músico, ir al conservatorio, y tu padre decía que aquello no, que aquello era de maricones, que aquello era de drogadictos, de tal y de cual, y que lo de la música no daba de comer, que en eso tiene razón, tiene mucha razón, pero que uno, pues, es la tendencia del gusto de la persona, ¿no? Que total, al final, tuve que repetir segundo de bachillerato, ¿sí? Tuve que repetir segundo de bachillerato y olvidarme del centro recreativo de futbolín, con el cual la gente me decía, bueno, pero ¿y qué pasa? Ya no vienes por aquí y tal y cual. Y yo dije, no, no voy a buscar la ruina, no voy a buscar que mi padre un día me pegue un puñetazo con esos brazos que tiene y me destroce, ¿no? Y entonces, pues repetí segundo. Y entonces al repetir segundo, pues lógicamente que ya con la experiencia que yo ya tenía, que me había dado Néstor, con las cosas que yo ya me sabía, pues me era más fácil hacer el segundo de bachillerato con la experiencia adquirida. Y la profesora de inglés
la señorita Carter, así se llamaba, la señorita Carter, que sabía perfectamente que yo en inglés era mi cuestión preferida, pues tanto a mí como creo que a Elías Cano Felipe, que fue director del Corte Inglés, y que yo tuve la suerte de poderlo poner en una de mis películas con él, y tengo una gran amistad con él, creo que fue uno de los que también entró dentro de lo que fue hacer el examen final de matrícula de honor de inglés. Sí. Pero a mí se me daba mucho más, se me daba en aquella época, se me daba mucho más aquello de las palabras sueltas, no de las frases completas, sino de las frases sueltas. Y claro, hacer frases completas me era mucho más complicado, sobre todo en la utilización de los verbos, ¿no? Y algunas veces me iba hacia el sentido americano más que al inglés, y el inglés es el más perfecto, ¿no? Y claro, todo aquel rebumbio quedó en que eh, en vez de darme matrícula de honor en inglés, me dieron sobresaliente 9,5. O sea, me faltó medio punto para tener matrícula de honor. Pero ¿qué resultó? Que mi tío Efrén Crisólogo Hernández Pérez, que se casó con mi tía Carmen Umpierres Reyes, la hermana más pequeña de la familia Umpierres, ¿no? La más pequeña, que aún gracias a Dios vive, porque todos los demás han fallecido, pues se casó con Efrén Crisólogo Hernández Pérez, y Efrén Crisólogo Hernández Pérez, mi tío, no, músico, era una persona que había hecho composición, 12 años de composición, y tenía como 4 o 5 carreras, ¿no? Y una de ellas la perdió por su genio, porque una persona que se ponía alterada y para controlarlo era difícil, ¿no? Y estando en Granada, al profesor de farmacia, que ya no le faltaba sino nada más que aquello para ser farmacéutico profesional, puso una fórmula en la pizarra y resulta que mi tío no estaba de acuerdo, se lo dijo, y como el profesor se puso a discutir con él, le dio un puñetazo y lo expulsaron del colegio de farmacia, que por eso no terminó siendo farmacéutico, pero en todo lo demás era, vamos, un superclásico. Y tocando el piano era un superclásico. Entonces, pues nada, él entró a tocar con la Nican Randy durante un tiempo, ¿no? Recuerdo el Sáhara, por ejemplo, que estaba aquí en la calle de la Marina, Teatro Guimerá, en el Teatro Guimerá, pues con Agustín Ramos y con Blas Cruz y con alguien más, hicieron una canción que se llama Playa y Cumbre. Y se presentó al concurso del Festival del Atlántico, pero de Santa Cruz, no el del Puerto de la Cruz, sino el de aquí, que lo hacía Manuel Ramos Somar, de Radio Club Tenerife. Y recuerdo que le dieron el premio a los guaracheros y el segundo premio a mi tío con Agustín y tal, y mi tío eso le encalentó, le enfadó, y en pleno telón abierto del Teatro Guimerá le montó a Manuel Ramos Omar una bronca de mucho cuidado que presenció el público, ¿no? Por lo cual digo que era una persona que se disparataba. Pero a mí me quería muchísimo, era un amor que me tenía muy grande porque los dos éramos dos grandes aficionados a la música. Él era músico profesional, y tocaba todo tipo de música. Pero claro, yo era rockero desde 1955. Y yo, pues de batería,
no había tocado nunca la batería, sino simplemente con dos tenedores aquí en casa de Gega, aquí al lado, me ponía a tocar y monté los camisas negras. Y entonces, como mi tío sabía que yo con dos tenedores tocaba, me dijo un día, mira, el batería que nosotros tenemos no viene, no sé por qué es la razón, y te vas a venir conmigo a Bajamar a tocar en el Hotel Neptuno con mi banda. Y yo le dije, pero si yo no he tocado nunca la batería, no sé cómo es eso, vamos ahí. Nada, no te preocupes, tú te vienes y tocas la batería. Bueno, él me llevó, yo fui y empecé a tocar. Yo no sé si iba bien, si iba mal, ni idea, porque había un bajista, y lógicamente el batería y el bajista son los que llevan, digamos, la base de lo que es la música, de cualquier tipo de música. Y entonces, bueno, pues yo toqué allí, y claro, yo como pibito, como niño, 11 años o 12 años tendría, ¿no? Había una chiquita, jovencita inglesa, que no paraba de mirarme, ¿no? Y yo, pues claro, ella me miraba, me sonreía, me hacía señas y tal. Y yo, bueno, pues cuando llegó el descanso de la orquesta, ella se levantó y vino donde yo estaba. No fui yo a ella, sino ella vino donde yo estaba. Y me habló en inglés. Y claro, siempre recuerdo que me dijo, I love you, I love you, I love you y yo te quiero. Y yo quedé en 33. Me cogió de la mano y me sacó hacia el exterior que había una piscina, ¿no? Había un césped, había tal. Y claro, yo llegué y me quedé en el aire con ella. Y además llegó y me presentó a sus padres, ¿no? My father, my mother, me dijo que estaban de holidays aquí y que quería estar, mientras estuviera aquí de holidays, quería estar conmigo, with you, contigo. Y yo, pues nada, yo contentísimo. Y claro, yo le dije a mi tío, mira, que esta chica inglesa, que ahora mismo, si les digo el nombre, ni me acuerdo, dice que quiere estar conmigo. Y mi tío me dijo, bueno, pues aprovecha, no seas bobo, aprovecha que quiere estar contigo. Y lógicamente, pues estuve con ella hasta que se fue. Pero resulta que estando tocando allí en el Neptuno, pues me aparece un tío espigado, alto, andaluz, me dice chaval, chaval, chaval. Yo lo de la palabra chaval no lo había oído en mi vida, ¿no? Chaval. Aquí siempre era pibe, pibe, niño, pero chaval, chaval, quiero que venga conmigo al Hotel Nautilus para que me acompañes a la batería mientras yo hago el zapateado. Bueno, si yo no soy batería, yo se lo dije, yo no soy batería. Y como me lo estaba diciendo delante de mi tío Efren, y mi tío Efren me estaba diciendo, venga, vete con él, ¿no? Bueno, total, que me voy al Hotel Nautilus esa noche y empieza a bailar temas clásicos andaluces donde hay partes en las que la música deja de sonar y solamente él con el taconeo, taca, 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 digamos el baile que hace, ¿no? Y él me dijo, mira, tú solamente cuando hay música, tú vete tocando algo. Y cuando haya el taca, taca, no, solamente da algún golpe, pero no más. Bueno,
Pues yo fui, hice lo que me dijo y me dijo el tipo al final del espectáculo, que sería, pues no sé, las 2 de la madrugada, imagínate tú, ya yo tenía un sueño de mucho cuidado, acostumbrado a dormir a esas horas, ¿no? Un niño, ¿no? Llega el tipo y me da, pero no me da, lo da en un sobre, me lo da en la mano, me da 5.000 pesetas. Me quedé alucinado, digo, ¿esto? Sí, 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 te lo mereces. Y cada vez que yo te necesite, te voy a llamar. No sé el número de veces que fui yo al Nautilus, no lo puedo garantizar, pero fui unas cuantas veces con él. Pero luego él, pues claro, con el contrato, pues me imagino que iba rotando de aquí para allá y iba rotando. Y como iba rotando, pues yo no podía rotar, porque yo estaba con mi tío Efraín. Pero a mi tío Efraín van y lo nombran director de la banda municipal de Garachico. Director de la banda municipal de Garachico. Y claro, yo llego y voy a Garachico con él y vivo en la calle que está frente al convento de las monjas de clausura. Y a los 2 o 3 días de estar allí, empiezo a darme cuenta de lo que es un capitalino, un santacrucero y lo que es la gente de un pueblo, ¿no? Entonces, todas las chicas de allí de Garachico, todas querían estar conmigo. Y yo decía, ¿y esto? Y venían y le decían a mi tía Nena que las ayudara para que, para que se enrollaran conmigo. Y cuando yo pasaba por la calle, abrían el ventanillo y sacaban la cabeza, hola, hola, hola. Y luego existía el tema del convento. Claro, que un día me dijo, no sé si fue mi tía o alguien fue, que fuera un momento allí al convento porque era para hacer un mandado y tenían un torno, era como un torno, yo no las veía a la cara, pero era un torno. Y entonces en el torno me ponen un papelito y decía, tráeme 1 kilo de unas papas, unas esto y no sé qué. Bueno, yo fui, lo compré con dinero y tal, compré y se lo llevé. Y empecé a coger ese ritmo y resulta que la familia de Fernando H. Guzmán tenía allí ingresada en el convento a un familiar. Y entonces fue Juanita, la madre de Fernando, con su marido Santiago y tal, y Fernando y tal. Fueron allí y entramos en un, digamos, en un salón donde había la persona familiar de ellos, encima como de un escalón, y debajo estaba la superiora para que no se dijeran palabras que no tuvieran que ver eh, con, no sé, con preguntas, ¿no? Era como una cuestión de censura o algo así. Bueno, pasó aquello y un día ya más avanzado, eh, yo voy allí para ver si, porque ellas me dijeron, vente por aquí, ¿no? Me lo decían a través del torno, vente por aquí por si necesitamos algo, abres el torno y te dejamos una nota. Y entonces yo fui, pero dio la casualidad de que alguna de las monjas de clausura dejó la puerta abierta, dejó la puerta abierta. Y yo, pues, cosa de los niños, ¿no? De jovencitos, pues sigilosamente entré. Claro, y entré por una zona que era media descampada, que casi iba a dar al otro lado del muro, al lado de donde llegaba el mar, donde luego se montó el caletón de Garachico, y me veo un camposanto lleno de cruces de todas las monjas que habían fallecido allí dentro. Bueno, para mí aquello fue un choque.
un choque tremendo, ¿no? Y cuando ya estaba allí, en el campo santo aquel, donde estaban enterradas las monjas que habían fallecido, me encuentro con una monja que viene de frente y al verme, como venía con la cara descubierta, ¡pop!, se tapa la cara y con una campanilla empieza tiqui, 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 tiqui. Yo salí por patas de allí, salí por patas y me dije a mí y se lo dije a mi tía, yo no vuelvo a volver allí, porque aquello me dio a mí repugnancia, que dentro de un convento existiera un camposanto, aquí me repugnaba. Yo no tenía conciencia de nada, pero aquello me repugnaba, ¿no? No sé. Estuve soñando con aquello, no sé, mucho tiempo, mucho tiempo. Bueno, pues estando allí en Garachico es cuando al cabo de 2 meses o algo así, no mucho más, yo me había presentado a las pruebas que mi padre me había ordenado que fuera y que me las hizo don Ricardo Hodgson Lecuona, pero no sabía yo para qué era, no tenía ni idea. Y yo ya estaba en tercero de bachillerato, en tercero, porque al repetir segundo las había aprobado. Y entonces estaba en tercero de bachillerato, ya con casi 13 años. Bien, pues llega mi padre, yo estaba bailando con una chica, pero súper a gusto. Bueno, llevábamos como, no lo quiero exagerar, pero como 3 horas bailando juntos. Y aquella época era bailar pegado. Vale. Bueno, los sudores me caían por todos lados. Bueno, pues la cuestión es que estaba bailando con ella cuando de repente me tocan por detrás y veo a mi padre. Y me dice, venga, vámonos, que mañana te vas para Sevilla. Me quedé alucinando. Vámonos, que mañana te vas para Sevilla. Claro, la chica, pues claro, la que chica quería seguir bailando conmigo y yo con ella. A mí es que me encantaba estar bailando con ella, me lo estaba pasando de miedo, ¿no? Y ella también. Total, que de esa chica no volví a saber más nunca nada, ¿no? Esa fue la última vez, primera y última vez que sé de ella. No tengo ni idea. Total, que me traen para Santa Cruz y aquí, en esta casa, en la que estoy ahora, mi madre me había comprado una maletita de madera donde me metió unos calzoncillos, unos calcetines, un par de camisas y un par de pantalones y unos zapatos, y con eso me dijo, suficiente, porque tu padre me ha dicho que allí en la universidad, yo digo universidad, ni idea, te van a dar todo el resto de ropa. Bueno, pues yo al día siguiente, nada, me voy al muelle, en el muelle me monto en un barco que se llamaba Ciudad de Cádiz, mi madre llorando, mi padre normal como siempre, adiós, 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 y en marcha. Llegué a Las Palmas, de Las Palmas a Cádiz, en Cádiz hice, digamos, unas horas de paseo, entonces en esas horas de paseo resulta que allí estaban haciendo el servicio militar de marina mi primo Alberto Ruiz Dorta, creo que era Ruiz, ¿no? El primer apellido. No sé si era porque mi tío, el casado con Plácida, era Millán, pero no sé si el primero era Ruiz. Bueno, Ruiz o Millán, pero el apellido Dorta el segundo. Estaba, y uno de aquí, de la que sea Juan Bautista, que lo llamaban Paco el Torero por su afición a los toros. Bien. Estaban haciendo el servicio militar de marina y entonces ellos fueron
los que me explican que aquello, allí, aquel edificio que estaba en la plaza, ¿no? Había sido, en tiempo de la República, había sido el gobierno de España. Y luego había un bar a mano derecha donde se podía comer una comida por 100 pesetas se podía comer uno. Un almuerzo que tenía primer plato, segundo plato, postre, bebida la que quisiera, vino, cerveza, agua, lo que tú quisieras, y además pues te ponían como, no sé, unos así de como de anchoa y de aceitunas y tal. Pues estuve ese rato hasta que volví otra vez a la ciudad de Cádiz para entrar por Sanlúcar de Barrameda, llegar a Sevilla a través del río Guadalquivir, y al llegar a Sevilla había una guagua esperando a la gente que íbamos de Canarias, ¿no? Y nos llevaron a la Universidad Laboral de Sevilla, porque lo leí allí que ponía Universidad Laboral de Sevilla. O sea, que es la primera vez que me veo de frente a unos sacerdotes salesianos y una guagua. Me llevaron a la Universidad Laboral de Sevilla, y entonces en la Universidad Laboral de Sevilla me pongo en la fila de toda la gente y empiezo a ver gente que no son canarios, son de Extremadura, de Madrid, de Barcelona, de Valencia, y claro, en la fila aquella empiezo a escuchar temas de gente que sí sabía dónde iba. Yo no, yo estaba castigado. Entonces, nada, el que estaba delante de mí le dijo al sacerdote que estaba allí encargado de ir registrando a las personas y mandarlos a, a un lugar donde te daban la ropa y te distribuían en el colegio que tenías que estar. Y entonces el que estaba delante de mí dijo electrónica. Y yo, como no sabía ni lo que era electrónica, no tenía ni la más mínima idea, pues yo le dije al cura, le dije electrónica, y me apuntó allí y me mandó con el que estaba delante de mí a coger la ropa. Ahí me dieron un mono, me dieron pantalones, me dieron calcetines, me dieron zapatos, me dieron camisa, me dieron albornoz, empezaron a dar jaboncillo, crema de dientes, pasta de dientes, cepillo, de tumba. Y me llevaron al colegio San Isidoro. Y cuando llegué al colegio San Isidoro, nos formaron a todos allí, a todos los que llegábamos. Se subió un sacerdote encima de un chaplón que había en una ventana y dijo, antes de irse a acostar, vamos a rogarle al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios te salve María, y en la eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Y a la cama. Entonces, usted, Francisco Dorton Pierre, porque ahí ya no era ni Paqui, ni Paco Dorta, ni Paqui Umpierre, allí era ya Francisco Dorta Umpierre. Bien, usted se queda aquí en esta habitación primera, era la primera de todas, o sea, nada más salir de la escalera, estaban los cuartos de baño a mano izquierda y a mano derecha ya las habitaciones, en un pasillo. Aquí a usted le toca la tercera cama que va a dar a la ventana, en la del medio. Se quedaba José Ignacio García Letona, en otra no sé si era Jesús María Cebrián Aguirre, era casi todos los que estaban en aquella habitación eran vascos. ¿Sí? Y había un armario de esos de hierro que dabas así, eran en redondo giratorio,
Y allí, pues toda aquella ropa que te habían dado, ¿no? Con las toallas y todo metido allí. Bien. Había un altavoz en cada habitación. Y entonces les habla el director del Colegio San Isidoro, les da las buenas noches y que Dios les bendiga y que tal y que tal. Pues sepan que a las 6 de la mañana les avisamos para que se laven y luego ir a misa. Yo me quedé en 33 y medio, ¿no? Se laven y voy a misa. Y entonces empecé a ver cómo habían personas que en la península eran muy diferentes a nosotros en Canarias. Nosotros aquí estábamos acostumbrados a ducharnos todos los días y allí lo que se procuraba era abrir el grifo del lavabo y hacerse así, pero ni sobacos ni nada, sino y ya está, y peinarse. Y digo, bueno, pero esto qué es, el resto del cuerpo qué es. Entonces, claro, de allí en fila entramos a la iglesia. Cada centro tenía una iglesia, un salón iglesia. Y allí pues se empezó a dar la misa y entonces, bueno, había un sacerdote que era el que confesaba. Y iba pasando de alumno en alumno a confesarse. Claro, yo empecé a ver aquello, a ver de una forma que no, vamos, que no la entendía. O sea, no la quería entender, pero no la entendía. Y yo fui uno de los alumnos que no fue al sacerdote a confesarse. Yo fui uno de los que se quedó en el asiento, era de pie, de rodillas, de tal y cual, y allí iban a comulgar pues los que eran muy religiosos, ¿no? Y yo, pues nada, salgo del pub, de allí de la iglesia, nos ponen otra vez en fila y entramos en la clase. Y claro, que entramos, los que teníamos ya unos estudios previos, entramos directamente en primero de formación profesional. Y claro, nos dan los libros. Y claro, empiezo yo a ver aquellos libros que en ese momento ya eran usados por otros, no eran nuevos, eran usados. Geografía económica, religión, matemática, gramática. Claro, yo, matemáticas y gramática, pues ya aquí ya me lo sabía de calle. Y de geografía, como lo que había estudiado en segundo repitiendo y en tercero, pues más o menos tenía una idea de lo que había sucedido en España, ¿no? Claro, que era lo que te preguntaba. Y claro, yo pensaba saber si se iba a hablar algo en inglés, pero no. Allí el inglés, nada. Y a mí lo que me interesaba era el inglés, nada. Y entonces pues yo, como había llevado en la maletita, había llevado mi libro de inglés, estuvo en Sevilla, pues yo estudiaba las palabras. Y una vez me surgió una palabra que se usaba muy poco. Aquí la gente no decía si nos vamos a hacer el amor, ¿no? Pero claro, en el diccionario ponía la palabra coito. ¿Y para qué fue aquello, no? ¿Para qué fue aquello? Yo, a todos mis compañeros que estaban allí,
le dije, ustedes saben lo que es la palabra coito. Y vi lo ignorante que eran todas aquella gente de mi edad. Yo iba ya con una experiencia que ya la conté con 12 años, ¿no? Una experiencia bastante grande en el tema y que mi padre pues me llevó a casa de la húngara, me dio un dinero para que cuando yo tuviera una necesidad pues me atendieran allí, ¿no? Entonces, claro, yo ya tenía una experiencia previa, ¿no? Y, claro, toda la gente esta, sobre todo la gente de Bilbao, de toda la zona de Vasca, ¿no? Me consideraban a mí como una persona que, vamos, que era un experto en el tema. Yo no es que fuera un experto, sino que sabía cosas, ¿no? Y claro, cuando yo salía a Sevilla con todo el grupo, pues siempre los sacerdotes te llevaban a los lugares donde estaba pues, la Virgen de Macarena, o sea, te llevaban al Cristo crucificado, te llevaban a esos sitios, o te llevaban a la Giralda, a la Torre del Oro, y especialmente también en el tema de ocio a los toros. Y yo, era algo que ya, yo eso lo repudiaba, ¿no? Eso de ver matar a un animal y que la gente encima aplaudiera y gritara bravo, yo y tal, eso es una cosa que me tocaba las tripas, ¿no? Y yo pasaba de ese tema. De hecho, ya he contado que en una de las corridas donde estuvo el cordobés y Palomo Linares, yo cogí, me escaqué y me fui y me senté en la Torre del Oro al lado, en el muro. Y claro, los curas preguntaban, ¿y dónde está el canario? Porque allí no te conocían ni por Paco, ni por Francisco, ni por nada, sino por el canario. Y entonces, el canario, ¿no? Pues aquí no está. Y entonces cuando salieron fuera me encontraron sentado allí. Y el sacerdote que se llama Miguel, ¿eh? Me vino y me preguntó, oye, ¿por qué no estabas con nosotros? Y digo, no, porque yo esto no lo acepto. Yo no acepto que se mate un animal. Bueno, eso para estas personas, no sé, no sé qué sentido tenían de las cosas porque eran religiosos, ¿no? Y lo lógico es que un religioso ¿eh? sintiera pena, sintiera pena que mataran a un animal, porque matar a un animal es como matar a una persona, para mí, a no ser que sea un bicho infecto. Y ese sí, eso es un animal que hay que eliminar, porque es un animal que te puede producir una enfermedad inmortal. Un animal infecto, pero un animal que no es infecto, ¿por qué matarlo? ¿Por qué? Y al que vive en la selva, que es un animal que vive en la selva, hay que respetar la selva y que viva en la selva. Y no están negociando con los cuernos de los elefantes, matando elefantes para quitarle los cuernos y venderlos. A mí todas esas cosas siempre me han asqueado. Colgar la cabeza de un toro en una casa, bueno, a mí eso es que me repugna, me repugna. Y ponerle encendido en los cuernos y hablan de tradición, pero qué tradición ni qué nada, que es una tradición criminal, porque eso es un crimen, matar a un animal que tú no te estás defendiendo, o sea, tú no te estás defendiendo porque ese animal no te está atacando, ese animal tú lo has llevado allí para matarlo, no lo has llevado allí porque te estás defendiendo tú. Cuando te estás defendiendo porque estás en el coso y el animal, pues tú lo estás citando con una capa y el animal al ver aquello rojo va y embiste. Pero si al animal tú lo dejas allí donde está viviendo, ese animal no te embiste, salvo que tú te metas allí dentro
y quieras ser tú el más listo de la clase, ¿no? Es como si te vas a la selva y te metes donde viven los leones y los tigres y los leopardos. Pero claro, está ellos defendiendo su territorio. Claro, defienden su territorio, como tú en tu casa defiendes tu casa para que nadie entre. Por eso está ocurriendo lo que ocurre con los ocupas, ¿no? Ocurre con los ocupas. Usted está defendiendo su casa, su territorio, y no quiere que nadie entre en él. Lo que pasa es que hay gente muy adinerada que tiene muchas casas abandonadas, pero muchas casas abandonadas, y que ahora, pues con el tema de la vivienda para el turista, las están retocando para sacarle un dinero a los turistas, ¿no? Y todavía aumentar más su riqueza, que se llaman viviendas vacacionales. No que vayan a hoteles ni a pensiones, sino que vayan a viviendas vacacionales. Con lo cual, pues bueno, aquí ya yo lo dije, recientemente me tocaron en la puerta a ver si vendía la casa, porque querían, bueno, claro, como todo este barrio de aquí, del barrio El Toscal, pues lo tienen. Y yo no sé, ya digo, del barrio El Cabo, ya hablaré, pues posiblemente, bueno, pues no posiblemente, posiblemente es si, vamos, si sigo con vida, pues mañana, si Dios quiere, hoy he tocado un tema personal y muy centrado también en el barrio El Toscal y lo que es la neutralidad. Para mí, ser neutral es estar en un sitio, escuchar una parte y escuchar otra, y usted coger de una parte y de la otra lo que usted realmente cree que es verdad y le puede beneficiar. Y no solo usted, sino a todos los canarios, porque estamos viviendo en las Islas Canarias. ¿Eh? Y el vivir en las Islas Canarias no quiere decir que usted esté haciendo canariedad. Hacer canariedad es otra cosa. Es totalmente otra cosa. Porque a mí lo que me ha hecho gracia de todo aquello que no quería tocar, pero que no te queda más remedio que tocarlo, es que en un, digamos, palacio de congreso no se diga, no se diga que hay hospitales saturados, que hay que hacer más hospitales, que no hay viviendas municipales como las hubieron en dictadura para que viva la gente con unos medios económicos. Y bueno, y quiero parar ahí porque es que realmente eso enciende la sangre. Y por ahí no iba el tema. El tema va por el tema que yo he vivido en dos barrios. El barrio El Toscal y el barrio El Cabo. Nada más. Y hasta ahí llego. ¿Vale?